juntos haciendo cada día mejor en este día gris, lluvioso, divino, lindísimo para hacer tantas cosas lindas, entre ellas escuchar poesía con Patri Quaranta. ¿Cómo estás, Patricia? Pero muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Con las gotas de lluvia que todavía caen por los cristales de mis anteojos. Sí. Así. Poética y muy acertada manera de decir te mojaste entera. Casi, digamos. Esa sensación que por ahí que tiene su encanto, pero que requiere tener un poco de rapidez para no perecer y estar absolutamente mojada. Así sí, que, ¿cómo no empezar esta tarde de lluvia con uno de los poemas más profundos que he leído sobre la lluvia, de nuestro amigo Jorge Luis Borges, que hoy está en este plano solo, pero que lo venimos trayendo junto a su gran amigo Adolfo Bioy Casares, con su historia de los diarios íntimos, de aquel libro que escribieron juntos, que después seguimos, pero abrimos la tarde con gotas de lluvia. Dale, te escuchamos. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa. Y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Qué belleza, lindísimo, lindísimo. Y cómo se va, qué tema, Borges y sus arrabales y sus patios que ya existen en la memoria de unos pocos, por otra parte. Sí, y además eso por un lado, y esta cuestión de siempre traernos los ancestros. Siempre. Y a la vez dejarlos acá con nosotros, decirnos a todos que nunca se van del todo, aun cuando pareciera que ya en la tierra no están. Entonces esa idea que no deja de ser muy romántica y a la vez de ser romántica, yo creo que es la esencia de aquellos que siempre tenemos agradecimiento con los orígenes, aun cuando los orígenes pueden ser controvertidos, pueden ser difíciles, porque está muy claro que nada es color de rosa todo el tiempo ni para nadie, ni aun para los más grandes claro que sí. Poetas ni escritores de la historia, ¿no? Borges que tantas veces hace referencia a la mitología, no la que nosotros hemos leído en el colegio, la mitología romana, griega, sino más bien a la otra, que es la de esos países más del norte, no me sale ahora el nombre. De los celtas. Ahí va, además le gusta muchísimo la mitología de los países nórdicos. Exacto. Y hay una cuestión con él que tiene que ver con estos breves relatos que ahora vamos a compartir, sobre todo con él, aunque en este caso los ha escrito en un dueto con Adolfo Bioy Casares, que es aquella referencia a los grandes acontecimientos de la historia, narrados tanto en la mitología, digamos, de los pueblos romanos, griegos, celtas, los pueblos nórdicos, así también como en el mundo árabe, como una necesidad y una insistencia en él de decir que aquellas voces que nombra no son propias, sino que son indubitables, porque son las de la gran historia de la humanidad, que muchas veces está recuperada a través de los mitos y leyendas. Entiendo. Que nunca sabemos de la certeza absoluta si aquellos hechos han sucedido, y él suele tener ese artificio en la escritura, no lo digo yo, lo dice Croce, como está en las Sagradas Escrituras o está en el libro tal antes de Cristo, muchas veces son absolutamente ficcionales. Borges se particulariza por eso, por muchas veces hacer citas que son absolutamente ficciones, apócrifas. Sí, claro. Y es increíble, y es increíble cómo durante mucho tiempo mucha gente lo citaba como un hecho verdaderamente corroborado como fuente, ¿no? Ahora, Patri, eso, ese amor que él tiene por el norte y todo, le viene por una cuestión entonces de cultura,
de erudito que era o por sus ancestros que él tanto honra? Porque él es descendiente de qué, ¿no? Esa parte no la sé, no la conozco. Y tiene una parte que es criolla y tiene otra parte que tiene que ver con los ingleses y tiene que ver con una raíz europea. Y hay un montón de... ¿Y ahí le vendrá? Voy a traer un día el árbol genealógico porque tengo un amigo que no vive acá, pero es experto genealogista y forma parte de la Academia de la Historia también, y ha hecho el árbol genealógico muy preciso de Jorge Luis Borges. Mirá. Entonces lo voy a traer, lo vamos a publicar, porque es muy interesante ver todo esto. Sí. Y bueno, en realidad a él le viene el interés por ambas cuestiones, pero por sobre todas las cosas porque ha sido un gran estudioso y tiene como un énfasis especial en marcar el camino del estudio, así como le interesó estudiar inglés y desde muy chico traducía perfectamente, así fue como él debuta en la literatura, haciendo una traducción del inglés al español, así como también le interesó estudiar japonés y bueno, es decir, era una persona que tenía un interés muy amplio por toda la cultura del mundo, para decirlo en términos generales, ¿no? Y después, bueno, como todo el mundo, algunas predilecciones. Cuando sepas de algún curso, algún taller, viste que se suelen dictar sobre Borges, avisanos y lo decimos al aire, así invitamos a todos a que vayan. ¿Cómo no? Porque acercarse al mundo de Borges es apasionante y uno puede entender entonces ciertas figuras como, qué sé yo, esa presencia del tigre que está siempre en él, verdaderamente qué significa, bueno, en fin. Sí, vos sabés que tengo una pequeña anécdota para contar al respecto. Cuando yo llevé a Borges a los talleres del oeste, en primer lugar, al principio tuvo un gran rechazo. Definitivamente cuando yo nombré ese apellido me dijeron: a nosotros Borges no nos gusta. Ah, sí, le digo yo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién es ese nosotros? ¿Vos tenés un grupo que está así como en una emergencia en contra? No, digo nosotros. Y me dio mucha gracia porque me dio pie para hablar del nosotros inclusivo y me dio pie para decir por qué. Y en realidad es porque había un mito sostenido a veces por quienes acercan la literatura con cierto prejuicio a los barrios, pensando que algunos escritores no van a ser comprendidos o porque pertenecen a un sector de élite no pueden ser comprendidos, leídos y amados. Y yo la verdad que tengo el orgullo de decir que rompí esas barreras. Qué bueno. Y es a lo que me dedico. Me encanta esa provocación en todo caso. Creo que si Borges está en alguna parte, seguramente debe escucharme a mí cuando digo algunas cuestiones de este tipo y estoy segura que me las escucha y me da mucho placer. También tengo otra anécdota. Una vez yo toqué el timbre de la puerta de la casa de Borges con una amiga en Buenos Aires y le dejamos un pequeño texto que las dos escribimos diciendo que lo admirábamos cuando teníamos 16 años. Amablemente su fiel asistente nos recibió, nos dio la nota y, según ella dice, el escritor les agradece mucho. Ay, queda lindo. Como una cosa de mitos y leyenda, pero claro. Que lo hice. Qué con mi amiga Paola, que es socióloga. Qué bien darse el gusto así. Bueno, hice eso, como haber ido también al entierro simbólico de Cortázar, que ya lo conté. Ahí era un poquito más grande, también hice eso. Pero esto de Borges siempre me quedó como que no importa si él vio algo, si esa mujer jamás se lo dio, pero nosotros hicimos ese ritual de llamar a la puerta. Exacto, claro, y ser atendidos, sí. ¿no? Él ya estaba con su María Kodama. Sí, ya estaba en los finales, claro. Así que era una casualidad que estaba y nosotros nos enteramos por los medios y fuimos a hacer esa locura que hacen las adolescentes, ¿no? Pero que en este caso tenía que ver con la literatura. Pero qué linda locura. Sí. Bueno, ahora vamos a leer algo sobre, entonces, en conjunto, Bioy Casares y el gran Borges. Cuentos breves y extraordinarios. Habíamos leído uno que fue muy interesante, del ciervo escondido. Y voy a leer otro que se llama La vuelta del maestro. Desde sus primeros años, Migyur, tal era su nombre, había sentido que no estaba donde tenía que estar. Se sentía forastero en su familia, forastero en su pueblo. Al soñar, veía paisajes que no son de Ngari, sociedades de arena, tiendas circulares de fieltro, un monasterio en la montaña, en la vigilia. Estas mismas imágenes velaban o empañaban la realidad. A los 19 años huyó. Ávido de encontrar la realidad que correspondía a esas formas, fue vagabundo, pordiosero, trabajador,
a veces ladrón. Hoy llegó a esta posada cerca de la frontera, vio la casa, la fatigada caravana mogólica, los camellos en el patio, atravesó el portón y se encontró ante el anciano monje que comandaba la caravana. Entonces se reconocieron. El joven vagabundo se vio a sí mismo como un anciano lama y vio al monje como era hace muchos años. Cuando fue a su discípulo, el monje reconoció en el muchacho a su viejo maestro ya desaparecido. Recordaron la peregrinación que había hecho a los santuarios del Tíbet, el regreso al monasterio de la montaña. Hablaron, evocaron el pasado. Se interrumpían para intercalar detalles precisos. El propósito del viaje, de los mogoles, era buscar un nuevo jefe para su convento. Hacía 20 años que había muerto el antiguo y que en vano esperaban su reencarnación. Hoy lo habían encontrado, al amanecer. La caravana emprendió su lento regreso. Migyur regresaba a las soledades de arena, a las tiendas circulares y al monasterio de su encarnación anterior. Alexandra David Neal, Mystics and Magicians du Tibet, 1929. Nunca sabremos, y eso es lo que más me gusta. Sí. Yo sé que hay muchas anécdotas de cómo ellos escribían esto y se reían Se a carcajadas, muchísimo, inventando, sí. Es más, usaban el francés, el inglés, las lenguas árabes, no importa, la que fuere, porque de eso se trataba, un juego con la historia y con aquellas verdades que pueden o no ser ancestrales, ¿no? Acá hay una que se llama Historia de Cecilia. He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana, y según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie, y Cecilia sentada pasó un largo rato, sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia: «Déjame sentarme un momento». «Claro que sí, querida», dijo Cecilia, «te dejo mi lugar». Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo. Cicerón, De Divinatione 1:45. ¿Cómo inventaban? ¿Qué manera de inventar? Es genial. Yo había leído otro que decía también Cecilia, hija de Metelo, y yo dije, ¿de dónde salió con esta hija de Metelo? Que me daba mucha gracia, porque yo me imaginé que harían un juego de palabras muy infantil, porque los dos tenían ese estilo, Sí, claro. aun cuando todo lo que yo estoy leyendo parece de una gravedad y de una dificultad, una erudición absoluta, casi imposible de dudar. Pero de alguna manera tienen todo este sentido del destino, de aquello que está escrito. No es fácil escribir a 4 manos, no debe serlo, ¿no? Por supuesto que no. No debe serlo. ¿Vos en los talleres haces esa práctica o no? ¿O son talleres, digamos, que tienen esa cuestión de la individualidad? No. Justa, mira, diste en la tecla. Y no solo que prestamos las voces, unos y otros, sino que nos prestamos las palabras. Una de las estrategias que yo uso para trabajar con bastante frecuencia es cerrar los ojos. Mira. Cerrar los ojos y escribir las sensaciones que cada uno percibe cuando escucha un relato que estoy haciendo, que estoy leyendo, que estoy narrando. Y después hago intercambiar esas percepciones y sensaciones y que un grupo escriba con las de uno y viceversa, o se intercambien las palabras y armen una historia a partir de lo que el otro percibió. Claro. Entonces resulta muy interesante, incluso también a veces finales, por ejemplo, un texto que es de Bioy Casares, pero que me parece muy, muy interesante, es un mini cuento, muy cortito, Escuchémoslo, a ver. que se llama La Francesa. La Francesa. Y es para pensar, por sobre todas las cosas, en el final. Me dice que está aburrida de la gente. Las conversaciones se repiten. Siempre los hombres empiezan interrogándola en español. ¿Usted es francesa? Y continúan con la afirmación en francés. J'aime la France.
Cuando a la inevitable pregunta sobre el lugar de su nacimiento ella contesta, París, todos exclaman, Parisien, Parisien, con sonriente admiración, no exenta de raboserie, como si dijeran, «Comme vous devez être cochon», mientras la oigo recuerdo a mi primera conversación con ella. Fue minuciosamente idéntica a la que me refiere. Sin embargo, no está burlándose de mí. Me cuenta la verdad. Todos los interlocutores le dicen lo mismo. La prueba de esto es que yo también se lo dije. Y yo también en algún momento le comuniqué mi sospecha de que a mí me gusta Francia más que a ella. Parece que todos, tarde o temprano, le comunican ese hallazgo. No comprendo, no comprendemos que Francia para ella es el recuerdo de su madre, de su casa, de todo lo que ha querido y que tal vez no volverá a ver. Impactante. Es muy impactante, Sí. porque además lo trabajábamos a este texto y siento, bueno, digo, poco importa, sí, amo Francia, los franceses, y lo hice como actuando en tono de burla, sin importar si la pronunciación era correcta, que seguro que no lo era, pero sí era actuada. Sí, claro. Por esta cuestión que siempre hay como una fantasía respecto de, sobre todo en esta época donde estos personajes vivían, y aún hoy, que las francesas son más liberales, más abiertas, más atrevidas, que seguro que si es francesa tiene algún trabajo no declarado, non santo. Entonces, este es un ejemplo muy, muy claro sobre el prejuicio. Uh-huh. Porque en definitiva no sabían de qué se trataba o quién era el personaje humano de esa francesa. Claro que sí. Y este final es tan contundente, tan rotundo, tan fuera de la escena del resto, Sí, de lo claro. que cuenta la anécdota. Un ser humano como cualquier otro, sufriente, que extraña a su mamá. En Y fin. que no importa qué vida llevara, Claro. en última instancia, frente a estas cuestiones que son de la condición humana, Exacto. somos todos parte de lo mismo. Exacto. ¿No? Patri, tenías para pasar un anuncio. Sí, un anuncio importante y feliz para la ciudad de Rosario, para la editorial Huesos de Jibia, que es la editorial con la que yo también estoy editando, que es de Buenos Aires y Madrid, el día viernes 12 de octubre, que es mañana, en la librería Paradoxa, que está en Mendoza al 900, María Lanese, escritora, psicoanalista y cantante y poeta, presenta su nuevo libro de poesía que se llama No sin antes. No sin antes. No sin antes. Me Muy gusta. buena poesía, Ajá. así que prometo el próximo jueves traer unos poemas de María para así también empezar a transitar el mundo de la literatura de Rosario. Claro que sí. ¿Y qué edad tiene María? ¿Es una chica jovencita? María, si ¿Tiene ella me lo nuestra edad permite, está pasando los 70, pero tiene una edad mental absolutamente joven, brillante. Ah, sí. Es italiana de origen, Ajá. es una gran cantante. Mira. Y la podríamos invitar un día Me también. encantaría conocerla, claro sí, que te va a sí. gustar conocerla. Claro Y que sí. si ella acepta, la voy a invitar el jueves a compartir unos poemas con ella. Seguramente si se lo permite la encantaría. agenda, viene. Yo ahora lo que pasa es que no quiero mandarme una macana porque no lo charlé con vos, pero bueno, a ver, lo voy a decir muy como por arriba. Felicitarte públicamente por el trabajo que haces de ayuda comunitaria. Sé que estás yendo a leer a personas que no la están pasando bien circunstancialmente, por accidentes que han tenido, por enfermedades, por lo que sea, y vos te acercás a aportar tu granito de arena acercándoles todo un mundo, ¿no? Porque leer es introducir a esa persona o llevarla, si se quiere, a un mundo muy lejos de donde está ahora. Y me contabas que muchas veces es muy bien recibida ese cuento o esa poesía que vos lees, ¿no? Me dejaste sorprendida, sí. Pero bueno, sí, de todas maneras... Viste que fui media como abstracta, no di precisiones sí, de lugares sí, a donde sí. estás yendo, si lo querés contar, lo contás, si no, no. Es una experiencia, sí, no hay mayores... Solo que, bueno, un poco por esto que vos decís, que también tiene que ver con cierta intimidad que uno intenta dar a los casos que en este caso tienen que ver precisamente con el Hospital Clemente Álvarez
y es un proyecto que está vinculado a mi tarea con los talleres de escritura, de lectura, y bueno, la idea es que estamos trabajando con un equipo de residentes, de manera que este equipo se está entrenando con las herramientas de la literatura, también de la posibilidad de escribir y de leer. Pero bueno, directamente me encuentro en estas circunstancias de ir directamente al espacio del paciente que está ahí, pasando una circunstancia a veces muy grave, adversa, ¿no? a veces muy adversa, a veces en soledad. Pueden ser personas que están 2, 3 días o personas que están durante un mes o 2. Entonces, bueno, esta posibilidad de dar de algún modo un alivio, esto que muchas veces se dice como una verdad de perogrullo, que es una palabra de aliento, es contar una historia. Contar una historia, un autor, una experiencia, acercarnos a mundos que probablemente uno con esto no solucione ningún problema, pero yo soy una persona profundamente esperanzada en que sí puedo aliviar la desesperanza, el dolor, y también replicar la experiencia, porque lo vamos compartiendo con un equipo que se va involucrando en esta práctica, que son prácticas que en todo caso nos acercan a todos un poco más. Seguro. Y vos además, me imagino que te debes sentir muy gratificada. Sí, absolutamente. A la vez, ¿no? Sí, sí. Porque me parece que de eso se trata también. Uno siempre piensa, ay, yo quiero ayudar, quiero colaborar, me sobra un poquito de tiempo y me gustaría, porque la verdad que todos más o menos somos empáticos con el otro, como sea que al otro lo pensemos o lo imaginemos, ¿no? Hay quienes toda la libido, toda la energía va para con los más chiquitos, otros con los desamparados, y acá en Cada Día Mejor siempre vamos trayendo personas que trabajan o que comandan ONGs, por ejemplo, que ya están como organizadas, su nombre lo dice, y bueno, focalizan su ayuda en distintos grupos, que también son grupos etarios muy, muy segmentados, ¿no? La mayoría. Que vos puedas canalizar tu ayuda en algo que además te apasiona, está buenísimo, y yo por eso lo quería comentar, para que todos lo tomemos como ejemplo, porque poder ayudar también tiene que ver con pensarnos a nosotros mismos, desde qué lugar nos podemos sentir también cómodos haciéndolo. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y vos estás brindando un servicio, una contención, un montón de cosas, no vamos a estar poniendo los nombres, pero con algo que también te enriquece a vos, no solo como persona, sino con lo que es tu propia pasión, ¿no? Con lo que es la literatura, la poesía, el arte, en definitiva. Sí, sí, y también con el teatro, porque mi herramienta de recitar, de leerlos con una energía particular, también hace que no solo sea una mera lectora, sino que es una lectora que se pone en carne viva, ¿no? Para algunas circunstancias. Y también digo que esta experiencia que yo fui a realizar en Estados Unidos es como parte de todo esto que de alguna manera se va a ir ampliando y va a generar nuevos lazos en instituciones diferentes. Entonces, algo que, como vos decís, nace desde una cuestión de absoluto placer, porque a mí no solo escribir me apasiona, sino que leer y leer en voz alta. Entonces, a veces esas barreras parecen infranqueables y resulta que alguien que, por ejemplo, nunca leyó, y uno se pregunta ¿por qué nunca leyó? Hoy alguien me dijo, no sé leer ni escribir. Entonces, esto va a ser un camino. Inmediatamente tomamos notas para que cuando esa persona se mejore y hay un equipo de alfabetizadores en la ciudad, se ponga en contacto y lo va a hacer y va a suceder. Entonces, esto también va abriendo puertas en situaciones que no pensamos que van a suceder. ¿Esta experiencia, repetinos, el hospital donde se está haciendo? Clemente Álvarez. En el Clemente Álvarez. En el ECA. Y debes ver de todo. Así es, sí. Así como su palabra lo indica, es la emergencia. Y es la palabra en la emergencia, tratando de poner un poco de calma, de paz, también de humor y también de cinismo, porque de eso se trata la vida, la muerte, esos límites. Debe haber pacientes o internados que igual no quieren saber nada. Exactamente. Claro, pero bueno, uno es respetuoso y se acerca a quien... Sí, igual hoy tuve una experiencia con alguien que me dijeron no quiere saber nada, pero después quiso. Así que bueno, también se rompen... ¿Qué te apareciste vos? Y hoy usé un personaje, lo voy a decir que entré al lugar y fui Josefa de Bernarda Alba. Sí, definitivamente. ¿Y así persuadiste al paciente? Sí, le encantó. De hecho, me pidió el libro completo de La casa de Bernarda Alba.
Así que bueno, las cosas son increíbles y son maravillosas, y esto me da gusto contarlo porque yo le decía al grupo con el que estoy haciendo la experiencia que hay que ser creativo y no hay que tener ningún tipo de prejuicio con cuáles son las herramientas que nos pueden dar ese puntapié inicial para romper el hielo, para romper el dolor, Claro que sí. porque de hecho es simplemente una especie de hoja en la tormenta, pero esa hoja puede volar y hacer su propio camino, y de eso se trata, ¿no? Lindísimo, como siempre, Patri, muchísimas gracias por compartir no solo las poesías, sino tus propias experiencias de vida. Sabemos que sos una persona súper inquieta, así que todas las semanas nos venís contando cosas distintas. Sí, y hoy me despido contando algo que también me gustó mucho, porque me trajo una taxista de nombre María, que me dijo, ¿por qué está tan apurada? Porque tengo que llegar a un programa. ¿Y qué hace en el programa? Así que le conté, sintonizó 89.5, yo sé que María nos está escuchando, así que bueno, sumamos una oyente que maneja el taxi y escucha también poesía en esta tarde de lluvia de Rosario. Le mandamos un gran saludo entonces a María. La debe haber sintonizado cuando estaba Charlie Bermejo. Seguramente, claro, seguramente. Sí. Gracias, Patri, como siempre, como cada semana. La semana que viene te esperamos. Así es. Vas a estar acá. Por supuesto. Pero qué bueno, firme entonces. Son las 2:13 puntuales. Estás haciendo magia con ese celular, porque quiero que sepan, como siempre lo repetimos, que estamos también en redes, con una fuerte presencia en redes. Entonces, cada intervención de Patri 40 la pueden seguir en Facebook, por ejemplo, que es donde la filmamos semana tras semana, ¿sí? Esto es Cada Día Mejor Radio. Estamos listos ya entonces para una breve tanda, y al regreso Richard Hernández, que no veo si ha llegado. Debe estar ¿no? llegando. Pero estaría llegando. Está estacionando la moto, la famosa moto. ¿Te parece con un día de lluvia, Rich? ¿Vendrá en moto lo mismo? Ahora le vamos a estar preguntando. Bueno, no se vayan, quédense ahí.